Hola de nuevo a todos. Esta es la tercera clase que vamos a tener de esta manera. He intentado hacerlas no muy pesadas, duran más o menos 45 minutos, entonces espero esté bien para ustedes. Si la información es muy condensada o demás cosas, recuerden que pueden escribir al grupo de WhatsApp o aquí en los comentarios de YouTube. Y pues lo que yo haré es intentar contestarles en cuanto me sea posible. Muy bien, entonces la clase pasada lo que habíamos hecho o en lo que nos habíamos quedado era en encontrar el momento transverso de una partícula. De hecho, aquí está, creo que lo voy a poner. Sí, exactamente, habíamos hecho esto de acá. Habíamos encontrado, o más bien habíamos utilizado ¿qué hice? Este sistema de la interacción de dos partículas para poder definir la conservación del momento lineal. Me aprovecho un poquito y también aproveché para mostrar un poco la conservación de fuerzas y hablar un poco de lo que es las fuerzas internas y por qué la suma de todas me da el sistema conservativo por el sistema de referencia inercial. Sin embargo, a ver, yo creo que aquí voy a hacer algo. Me voy a llevar a ustedes de acá. Ustedes también, porque no puedo. A ver, seleccionar todo. No, esto no es. Ok, no importa. Lo voy a hacer otra vez a mano en el otro pizarrón. Ok, entonces lo que vamos a hacer acá es básicamente generalizar esta idea. Habíamos hablado un poco de cómo es la interacción de las fuerzas internas, cómo es el momento que llevan cada una y muy rudimentariamente empezamos a definir lo que vendría siendo un sistema de partículas, lo cual es en general lo que vamos a encontrar en la naturaleza y en la vida real. Ojo, seguramente habrán escuchado mucho del problema de los tres cuerpos y demás cosas. Pues bueno, es un problema innecesario realmente. El problema se puede generalizar al ejemplo que habíamos puesto, que era de dos partículas interactuando una con otra. Vamos a ver esta de acá ahora. Dos partículas interactuando entre ellas. Bueno, ya que dos partículas interactuando entre ellas. Vamos a tomar, por ejemplo, esta de acá. No es una partícula, pero nos puede servir para darnos una noción de un objeto. Y este de acá. ¿Ok? De hecho, sí le voy a cambiar el color para así moradito. ¿Ok? Para poder empezar a pensar en su interacción. Entonces, la idea que habíamos tenido en un inicio era cómo interactúan, por ejemplo, esta partícula con esta de acá o esta con esta de acá. Pero de la misma forma, y como les decía, que los sistemas que encontramos en la naturaleza son sistemas un tanto más distintos. Es decir, voy a tener interacciones que se deben a la presencia de más partículas. Que ahora, aquí estoy hablando de una manera general, no estoy especificando qué fuerza ni cómo es la interacción entre todas ellas, pero quiero hacerlo un cubo. Bueno, no importa. Ok, entonces, digamos que, bueno, aquí voy a poner 4 o 5 de estas cosas para que, ¿cómo se llama? Esto sea un poquito más claro. Y podemos generalizar, de hecho, hasta un número n de partículas. Entonces, en general, y de hecho yo creo que esto lo voy a hacer, ¿cómo se llama? Con un solo color. Vamos a empezar a pensar, y de hecho vamos a tomar esta partícula en azul como mi referencia. ¿Cómo interactúa con los demás? Obviamente va a tener una fuerza que ejerce sobre esta partícula de morado, esta anaranjada, esta como de color verdecito, y voy a hacerme la vida un poquito más fácil. Y sobre esta rosa. Pero de la misma forma. Ay, se me acaba de ocurrir una mejor idea de hacerlo. Ok, lo voy a hacer así. Ok, lo que quiero decir con esto es que
se va a ejercer una fuerza o una interacción entre todas las partículas del sistema. Entonces, a pesar de que no quiero hacer esta clase muy compleja, sí quiero que nos llevemos al menos una idea de cómo podemos esquematizar esto. Oh, me lleva el diablo. Perdón. Entonces, otra vez, voy a tener una interacción con cada uno de los cuerpos. Qué fea me quedó esta flecha. De esta forma, debido a la interacción con la partícula azul. De igual manera, voy a tener una con la partícula en verde. Ay, estoy bien chueco, perdón. Y así para cada una. La anaranjada también va a tener su propia interacción con todos los cuerpos. Vamos a pintarlo como que más así, ¿verdad? Entonces, fíjense que, bueno, nuevamente aquí lo que estoy haciendo es como que hacer una representación de todas las fuerzas que existen en el sistema, aunque sea de una manera así medio arbitraria, nuevamente para retomar la idea de las fuerzas internas. Ahora que tengo este sistema y suponiendo que cada una de las flechas son fuerzas o interacciones entre cada una de las partículas de mi sistema, y diciendo que este sistema que acabo de pintar acá es un sistema cerrado o un sistema conservativo, yo puedo escribir ahora sí que la fuerza total de todas estas, es decir, la suma para cada fuerza I de todo este sistema es igual a 0. Pero esto de acá otra vez, esto no es nada nuevo, esto es la segunda ley de Newton. ¿Verdad? Y no va a cambiar en prácticamente nada. Sin embargo, ahora lo que voy a poder hacer es que puedo empezar a describir este sistema de una manera distinta. ¿Ok? ¿Y cómo va a ser esa? Bueno, no distinta, sino de una manera general. En términos de que... bueno. De que entonces la interacción de cada una de estas partículas yo la puedo generalizar, digamos. Siempre, como les había dicho, hay que tomar un punto de referencia. En este caso, mi punto de referencia va a ser esta partícula en azul. Entonces aquí va a ser mi Y y mi X. Dios mío, qué feo se ve. Ok, va a ser acá mi punto de referencia. Lo voy a dejar nada más aquí, como un punto P. Qué fea me están saliendo las letras ahorita. Ok, lo voy a poner de una forma más discreta, que no se salga de la figurita esta que acabo de poner. Muy bien, entonces este de acá va a ser mi sistema de referencia. Lo que me lleva a pensar y lo que me hace un poco más fácil este análisis es que entonces lo que yo quiero hacer es estudiar cómo son todas las fuerzas, y de hecho le voy a quitar esa P, ya no me gustó, porque se me va a confundir con el momento y no quiero eso. ¿Ok? Entonces lo que yo quiero hacer ahora es poder encontrar una forma de describir cómo son todas estas interacciones. La segunda ley de cómo son todas estas interacciones. La segunda ley de Newton bien me viene diciendo esto. ¿Ok? Esto es algo que se conoce como sistema de partículas. Sistema de partículas. Y no tiene nada nuevo, porque la mayoría, de hecho aquí lo voy a escribir, que se rige, lo voy a escribir en verde, se rige por el principio de... bueno, ya vieron que es de superposición. ¿Verdad? Y por lo tanto, cualquier cálculo, cualquier estudio que yo quiera hacer sobre este sistema va a ser igual. No va a cambiar a las cosas que he hecho de manera, ¿cómo se llama? De manera explícita. O bueno, de una forma tan rara. Entonces lo que voy a hacer aquí, en este caso, es que voy a definir lo que vendría siendo, bueno, como había dicho, voy a utilizar el principio de superposición, pero para el mismo lo puedo simplificar. Si nada más me interesa
la interacción de esta partícula en azul con todas las demás, yo puedo generalizar las demás y decir, o mejor dicho, definir en alguna de ellas algún punto. Lo voy a poner así justo con una de estas, con un circulito acá. Nada más déjenme cambiarle cosas. Esto lo voy a poner de color rojo. No me deja. Ok, ahí está. Este de acá. Ay, no. Bueno, voy a hacer algo raro. Voy a definir como por acá. Bien. Este punto rojo que acabo de pintar es algo que le voy a llamar el centro de masa. De hecho, lo voy a poner así muy grueso, como con crayola. El centro de masa. No, de hecho me pasé de grueso. Va a ser el centro de masa. Y yo puedo simplificar este problema a simplemente la interacción de dos partículas. ¿Ok? Pero bueno. Eso quería verlo ahorita. Pero pues igual y no. A ver, un momento. Mientras tanto, si me gustaría que escribieran dudas y demás cosas con esto mismo. Ok, entonces aquí voy a definir un poco lo que es el centro de masa. Vamos a ¿cómo se llama? A guiarnos un poco de lo que dice el libro con rojo para dar la definición del mismo tal cual y que la tengan ahí presente. Entonces voy a poner el centro de masa. Y aquí creo que lo voy a escribir con negro. Ok, bueno, digamos que es un punto en el espacio donde la masa de un... Ay, qué feo estoy escribiendo. De un sistema de partículas se puede considerar puntual. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que básicamente el ejemplo del pajarito donde digamos que uno tiene su mano así, ¿sí? Supongo que es una mano. Entonces tenemos como que un pajarito acá, un juguetito raro, y que al mismo tiempo tiene unas alotas así. Y parece que no lo estamos sosteniendo de la punta. En realidad lo que tiene este sistema es que su centro de masa no está sobre la geometría del pajarito, sino está aquí. Entonces el centro de masa lo podemos pensar como un punto y lo estamos equilibrando perfectamente sobre nuestra mano. ¿Ok? Es un ejemplo un tanto burdo, pero pues creo que es bastante explicativo para entender este concepto del centro de masa. Ok, pero creo que esto lo voy a dejar un poquito para ¿cómo se llama? Para otra clase, porque en realidad creo que esto lo ven en el segundo curso y creo que sí me estoy adelantando demasiado con esto. Pero bueno, no importa. Lo que realmente quería ver con ustedes, fuera de definir esto del sistema de partículas, es qué pasa cuando yo tengo, y de hecho ya hemos hablado un poco de eso en varias ocasiones, es cuando yo tengo un sistema de colisiones. Ahora, las colisiones son particularmente interesantes, y sobre todo para mí, porque son el objeto de mi estudio. Yo estudio colisiones de partículas fundamentales. No, esta no quería la misma. Partículas fundamentales. Y creo que están del mismo tamaño. Ok. Y sobre todo en sistemas de partículas es particularmente interesante conocer cómo es la dinámica de la colisión, porque tenemos como que una forma bastante directa de ver en acción cómo sería la conservación de la energía y cómo son esos conceptos que vamos a ver aquí. Entonces voy a poner aquí la conservación. No es la conservación, perdón. Estoy hablando de ella, pero la clase no es de eso. Bueno, esta clase no me quiero enfocar tanto en ella. Me voy a enfocar muy particularmente
en colisiones. Entonces este es el tema de hoy. Colisiones. Básicamente una colisión de una partícula la vamos a ver de la manera pues súper trivial, ¿ok? Entonces básicamente se refiere a que una partícula choca con otra, ¿verdad? Vamos a pintarlo acá en negro, vamos a fijar que es la partícula de azul la que choca con la partícula de rojo. De esa manera, lo que estamos haciendo es describir ya un sistema complejo. Bueno, no complejo, porque en realidad esto sigue siendo simple, pero vamos a tener un sistema concreto, que es la palabra que quería usar, perdón ustedes, y lo vamos a utilizar este sistema para aplicar las cosas que ya sabemos hasta ahora, que es energía, conservación de la misma y momento. Y vamos a dejar de lado un tanto el concepto de fuerza. Pero bueno, más o menos. Entonces voy a empezar con el concepto de la clase pasada, que es la conservación del momento lineal. Aquí lo voy a escribir. El teorema, aquí como una notita. La conservación del momento lineal. Y bueno, no lo escribí tal cual como es, pero como ya hemos visto otros teoremas de conservación, debe ser bastante evidente qué forma va a tener. Y es básicamente que mi delta P tiene que ser igual a 0. Dicho esto, al igual como lo habíamos escrito para el teorema de la conservación de la energía, el teorema de conservación de momento lineal, lo voy a escribir de la misma forma. Voy a decir que mi momento lineal inicial tiene que ser igual a mi momento inicial final, que es lo que me dice esta ecuación de arriba. De hecho, por esa línea le voy a poner otro color. Es lo que me dice ahí está. Lo que me dice esta ecuación de acá arriba. Pero lo podemos pensar de una manera un tanto más concreta de esta forma, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿para qué lo voy a utilizar? Básicamente, para poder describir la colisión. La colisión, nuevamente, y escrita dicha en términos de energía, lo que ya conocemos, es que hay que tomar en cuenta primero la masa esta de la partícula de azul, le voy a llamar la masa 1, y la masa de la partícula 2, que la voy a poner así en rojo, al igual que sus velocidades, ¿verdad? Y noten que para por lo menos escribir este sistema es lo único que necesito. Ya no necesito saber cuál es la fuerza aplicada, ya no necesito saber exactamente cuántas son. Entonces, utilizar estos teoremas de conservación me puede ayudar a llegar a una forma más simplificada de la ecuación de movimiento y poder hacer predicciones, que es para lo que más nos sirve la física y estudiar este tipo de problemas. Muy bien, entonces vamos a empezar con esto de acá. Voy a reescribir este teorema de la conservación del momento, pero ya utilizando las cantidades que conozco. Muy bien. Entonces, tómelo en cuenta. Aquí es el sistema más simple, son dos partículas. Tengo que es mi momento inicial igual a mi momento final, o mi momento final menos mi momento inicial igual a 0. Pero, si yo tengo un sistema de dos partículas, ese momento, ¿cuál va a ser? Pues bueno, mi momento tal cual tiene que ser mi momento total, que va a ser igual, y aquí creo que lo voy a hacer de esta forma con colorcitos, a mi momento de la partícula 1 más mi momento de la partícula 2. Entonces, a la hora de escribir el teorema de la conservación del momento lineal, yo lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a escribir que mi momento de la partícula 1, ahora voy a utilizar esta notación del libro para que sea un poquito más cómoda, igual se confunden cuando utilizo índices arriba. Entonces voy a poner sí voy a utilizar los índices arriba para que no pierdan luz. Voy a tener mi momento final de mi partícula 1 más mi momento final de mi partícula 2 tiene que ser igual a mi momento inicial de mi partícula 1 más mi momento inicial de mi partícula 2. Ahí está. Esta sería el teorema de la conservación del momento lineal aplicado a este sistema. ¿Vale? Muy bien. Entonces ya está escrito de esta manera. Pero bueno, hay que entonces empezar a fijar un
un poco más de ¿cómo se llama? De condiciones. Nuevamente, ayuda mucho poder escribir esto de manera explícita, como lo voy a hacer a continuación. Vamos a hacerlo en azul. Ok, entonces vamos a escribirlo de manera explícita. Sabemos que el momento de la partícula 1 inicial, la masa, pues ya saben que siempre va a ser una constante. Entonces aquí ya estoy escribiendo esta ecuación, o esta casi ecuación de movimiento, en términos de las velocidades. Muy bien, entonces voy a poner mi velocidad final 1. Me gusta el 1 así. Más mi masa de mi partícula 2 por mi velocidad final 2 igual a mi masa de mi partícula 1 inicial. Ay, no hay masa inicial, perdonen ustedes. Por mi velocidad inicial de mi partícula 1 más mi masa 2 por mi velocidad inicial de mi partícula 2. ¿Ok? Entonces es lo mismo, pero ahora ya sustituí en términos de las condiciones que sí conozco del sistema, que es velocidad. Y otra vez, como expliqué en la clase pasada, la velocidad la puedo conocer simplemente definiendo el espacio y poder poner una posición. ¿Ok? Entonces, esto, si pueden notarlo, sigue siendo una representación relativamente rudimentaria. ¿Por qué? Porque, como estoy diciendo, necesito imponer más condiciones sobre este sistema de acá. Y este sistema de acá, nuevamente van a ser las condiciones que ponga, como es usual, las velocidades. Aquí fíjense que únicamente estoy intentando decir qué tanto o qué tan... bueno, lo único que necesito conocer es cuál es el cambio en su estado inicial y su estado final, y es lo único que necesito definir. ¿Cuál es el estado de esas partículas? Ya no necesito pensar tanto en qué va a ser, sino cómo empezó y cómo terminó, lo cual es relativamente sencillo. Muy bien. Entonces vamos a empezar con eso. Si partimos, y bueno, otra vez, como consecuencia de la conservación de la energía, de hecho esto creo que vale la pena escribirlo, lo voy a escribir aquí en rojo. Así como consecuencia de la conservación de la, voy a ponerle así, de la energía, vamos a tener dos tipos de colisiones. Y esto es algo de lo que ya había hablado con ustedes, así que no debería ser nada nuevo, ¿verdad? Un pequeño resumen. Que son las, voy a escribir con negro, y en paréntesis, elásticas e inelásticas. Nuevamente, el nombre o el comportamiento que tenemos viene asociado a cómo se va a comportar la colisión. Y con esto de comportar me refiero a las condiciones que voy a tener de conservación de la energía. Lo cual es bastante simple. Por de hecho, regresemos a este dibujito de acá. Si tengo una colisión completamente elástica, significa que la energía se va a conservar siempre, digamos que al 100%. Entonces, si yo tengo esta, voy a tener esta partícula que se mueva en esta dirección y choque con esta de acá, y la energía se conserva, pues entonces se va a regresar en exactamente la misma dirección. Pero aún así hay cierta condición. ¿De qué va a depender? Obviamente va a depender del momento de la partícula que tenga, ¿verdad? Su masa, su velocidad y demás cosas. Ya sea tanto la masa o la velocidad es la que le va a meter como que más impulso, más momento. Pero bueno, el impulso ya lo definimos y se define diferente, ¿ok? Pero nos vamos a fijar un poquito más en la velocidad, porque a diferencia de la masa, digamos que requiere menos energía para moverse, menos energía cinética, y justamente ese término, no, menos energía potencial, una disculpa, y también cinética, bueno, no importa, más energía, pero este término de velocidad es el que me va a estar asociado con la cantidad de energía cinética que lleva,
¿ok? Que es la que voy a poder transferir de una manera más fácil a esta de acá, que va a tener una energía potencial, y nuevamente ese comportamiento va a estar dado por la relación que yo tenga entre las masas y las velocidades de ambas partículas. Muy bien. Entonces, vamos a analizar ese caso primero. Yo creo que me voy a ir aquí abajito para seguir con... No, aquí al ladito. Para seguir con esta discusión, que lo tengo aquí cerca. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener a continuación? De esta ecuación que acabo de escribir aquí, de hecho la voy a resaltar con rojo, bueno, no con negro. Ajá. Necesito empezar a definir varias cosas. Digamos que si después de que estas dos partículas chocan, experimentan por ejemplo una colisión inelástica, que creo que es como que mucho del que no hemos hablado mucho, bueno, el caso del que no hemos hablado mucho, vamos a decir que entonces las partículas antes y después de experimentar la colisión, aquella partícula con la masa más grande, que podemos pensar que, bueno, es que hay que poner varias condiciones. Nuevamente, si ponemos la velocidad esta, que se vaya a cero, pues vamos a decir que este de acá va a ser el blanco, ¿verdad? Va a estar en reposo y va a ser impactado por la partícula 1. ¿Okay? Entonces vamos a suponer esa situación. Y... un momento, déjenme ver si puedo copiar esto. No me deja. Entonces, bueno, no importa, como les había dicho, lo puedo poner acá otra vez. Okay, creo que es lo que voy a hacer en este caso. No más me acuerdo qué figuritas son. Esta de acá. Sí está bien. Ups. Y esta de acá, pero de otro color. Y de hecho, para hacer énfasis en eso de la masa, la voy a hacer más grande, ¿ok? Al menos para tener una idea un poco más intuitiva de lo mismo. Ok. Entonces aquí lo que voy a pensar es que mi masa 2 va a ser más grande con respecto a mi masa 1. Sin embargo, la masa 1 va a cargar una velocidad inicial, bueno, no es que la velocidad inicial me interesa mucho, una velocidad 1, a diferencia mayor que mi velocidad de mi partícula 2, que siempre va a ser 0 porque está en reposo. ¿Okay? Entonces, bajo esta definición, ¿qué es lo que yo voy a poder poner? Voy a regresar un poco a esta ecuación de acá, de hecho me la voy a llevar. Creo que esto sí lo puedo hacer. Ajá. Copiar. Pegar. Ok, aquí está. Ok, ya tengo mi ecuación aquí. Y nuevamente es hora de empezar a plantear mis condiciones iniciales. La que había puesto primero es que mi velocidad en mi partícula 2 siempre iba a ser 0. Bueno, mi partícula en el estado inicial. Eso es algo que hay que tener en mente. Entonces este de acá es igual a 0 y me quedo únicamente con 3 términos de la velocidad. Muy bien. Entonces vamos a escribirlo de esta manera. Perdón. ¿Ok? Pero entonces hay que definir otra cosa, que es las condiciones con respecto al estado final. Sabemos que la velocidad inicial de esta partícula, digamos que es la que viene. Bueno, a esta partícula usualmente se le llama, bueno, esta ya le había puesto nombre, vamos a ponerlo acá para que sea más didáctico. Esta se va a llamar el blanco, porque está inmóvil, y esta se va a llamar el proyectil, ¿verdad? No lleva acento proyectil. Ajá. Blanco y proyectil. Entonces este se va a mover para acá y le va a pegar. Entonces nuevamente, al menos aquí ya planteamos las condiciones del estado inicial, pero para el estado final es un tanto más difícil. Si asumimos que la colisión es completamente inelástica, aquí lo voy a poner, es una colisión completamente inelástica.
Creo que esto lo debía haber puesto primero. Pero bueno, no importa. Me va a decir entonces que esta partícula cuando choque no va a rebotar, no se va a regresar, porque es inelástica mi colisión. Y al asumir entonces que mi masa, aquí voy a poner aclaración, este es el estado inicial y este es el estado final, inicial, ok, que mi masa esta al impactar acá se va a quedar incrustada, aquí pegada, no va a rebotar, por eso es inelástica. Entonces, a la hora en que empecemos a definir mis estados finales, voy a decir que por ese hecho, mi velocidad de la partícula 1 final tiene que ser igual a mi velocidad de mi partícula 2 final. Y a esto lo voy a generalizar con una V, así, mayúscula, grandota. Entonces, una vez que ya tengo estas dos, que son la misma, voy a poder simplificar esta expresión como esta V por mi masa 1 más mi masa 2 igual a qué cosa, nada más a mi término este de mi masa 1, que feo estoy escribiendo, perdón, masa 1 por mi velocidad inicial, perdón, me estoy confundiendo, mi velocidad inicial de mi partícula 1 que me estoy moviendo, ¿ok? Muy bien, entonces aquí yo puedo conocer mi velocidad esta, la final. Pero bueno, otra cosa que acabo de decir, es importante. Como estamos hablando de la conservación de la energía, a la hora de que este proyectil choque con el blanco, obviamente se van a quedar pegados porque la colisión es inelástica. Pero, por conservación de la energía, esa energía que traía por esta energía cinética que le da la velocidad 1, ¿se va a perder? ¿Qué le va a pasar? Pues no, evidentemente, a pesar de que el proyectil se quede incrustado en el blanco se va a mover de alguna forma. Y esta velocidad final es mi B, que es esta B justamente. ¿Ok? Entonces, yo la voy a poder escribir despejando esta ecuación. Es decir que V es igual a M1 más M2 entre M1 por mi velocidad 1 del estado inicial de acá. Es decir, esta masa, le voy a llamar con la letra griega mu, así. Esta masa de acá es una constante de proporcionalidad entre la velocidad del estado final y la velocidad del estado inicial, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo aquí? Que a pesar de todo, mi energía sí se conservó mi momento lineal. ¿Por qué? Porque esta venía con tanta energía cinética, le pegó, pero la energía y el momento se conserva, entonces le transfiere parte de su momento. Pero al ser esta una masa más grande, se va a mover más lento. ¿Ok? Entonces, esta es la constante que yo voy a tener. Porque, por ejemplo, vamos a ponerle números. Si digamos que la masa 1, para tenerlo fácil, es 1 kilogramo y la masa 2 son 5 kilogramos. Entonces, esta cosa que tengo, ¿qué va a ser? 6 entre 1, 6. Entonces, a ver, creo que aquí me estoy confundiendo un poquito. Pues no, incluso. O que se está sumando. Porque, ajá, sí, porque acá lo que me está diciendo es que si la masa 1, estoy diciendo que es menor, bueno, es que esto ya lo estoy poniendo como que muy de condiciones iniciales, pero en realidad no tendría por qué ser menor. Esto de acá que acabo de poner, bueno, que puse al inicio, pues sí son condiciones iniciales que yo puedo plantear, pero pues bueno, no necesariamente, bueno, pero esto se puede poner de manera general. Aquí lo que estoy diciendo es que esta constante va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque voy a tener 1 más que 5 son 6, entre 1 son 6 más, entonces la velocidad final es más grande. Sí, esto está raro, perdón. Ah, soy un tonto, es que despejé al revés. ¿Ya vieron? Ok, perdón. Sí, esto es al revés. Sí, porque sí, no tenía sentido. Ahí estoy intentando pensar y no tiene sentido. Es al revés. Ay, ¿qué pasó? Es que es este de acá. Ok.
Perdonen ustedes, a veces me hago bolas con esto. Ok, entonces esto lo despejé al revés. ¿Qué cosa? Es la masa 1 entre masa 1 más masa 2. Y ahora sí, esto ya es menor que 1. Y ahora sí ya me da un sexto. Entonces voy a decir que al ser esta masa más grande que mi masa 1, esta velocidad final va a ser un sexto de la velocidad inicial que traía la partícula. Por lo tanto, mi energía se conserva. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es una colisión inelástica y esta cantidad mu que acabo de definir, al menos para este sistema, se llama la masa del centro de masa, ¿verdad? Bueno, supongo que ustedes no lo sabían todavía, ¿verdad? Pero aún así yo la puedo definir. Bueno, no es la velocidad del centro de... Perdón, no es la masa del centro de masa, es la masa generalizada, que nuevamente tiene que ver con la masa del centro de masa de este sistema de partículas que puse aquí. De hecho, este dibujo me quedó bien bonito. Pero bueno, regresando al tema, este es cómo se comportan las colisiones completamente inelásticas. Muy bien. ¿Qué pasa entonces cuando las condiciones no son iguales? Pues únicamente nada más tomo mi ecuación de acá, como dijimos en alguna clase. Esta es mi fórmula, perdón, tengo que subrayarla. Esta ecuación de acá vendría siendo como mi formulazo. La tomo de acá y le aplico las condiciones que yo quiera. ¿Qué tanto sea la velocidad de la inicial en el estado inicial de la partícula 1, de la partícula 2 y demás cosas? Porque eso es lo que va a dar al final la relación que vamos a tener entre ambas. Todavía no estoy hablando tanto del centro de masa en un sistema de partículas, pero pues es una forma de empezar a tenerla. Muy bien. Entonces, a pesar de ser un ejemplo muy particular, con esta ecuación que subrayé, bueno, que puse entre un cuadro, es la que les va a dar toda la información de este sistema. Muy bien, de manera inelástica. Bueno, ahora, sé que había dicho que la elástica era la más sencilla, pero no, en realidad la más sencilla es esta inelástica. ¿Por qué? Porque su dinámica es menos compleja. Digamos, el proyectil, este de acá, pega en el blanco y ahí se queda, nada más van juntos moviéndose a una fracción de la velocidad que traía el proyectil. Pero, eh, si es elástica, depende en qué ángulo rebota, cómo rebota, qué le pasa a esto. O sea, si tenemos bueno, obviamente tenemos que tener cierta transferencia de energía por conservación, pero este es el caso más sencillo, porque entonces esta masa del centro de masa vendría siendo la masa generalizada que yo tengo de este sistema. Sí, así. De este sistema, el proyectil incrustado en el blanco. Y este, como es mi estado final, se vuelve el objeto de estudio. ¿Ok? Si tienen más dudas, por favor escríbanlas e intentaré responderlas. ¿Ok? Pues bueno, fuera de vamos a definir entonces ya las propiedades de de esta cosa, del centro de masa. Lo voy a poner acá. Nuevamente voy a pintarme mis figuras. Esta de acá voy a pintar en rojo porque es el blanco y voy a insertar mi proyectil acá. Entonces ya lo tengo acá. Ya saben, cada uno tiene una masa mu. Entonces, bueno, este sistema tiene una masa mu, que es ¿qué cosa? La masa 1 por masa 1 más masa 2. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es que dentro de este sistema aislado, que es lo que vamos a suponer, vamos a definir una cantidad que se llame la velocidad del centro de masa. ¿Ok? El centro de masa creo que estaría un poquito por acá. Digamos que ya no está mero en el centro de la partícula más grande, la que tiene más masa, porque ahora hay más masa de un lado, y bueno, pues es otro teorema que podemos analizar un poquito mejor. Siempre tiene que cumplir cierta simetría la distribución de masa para poder definir este centro de masa, aún para una sola partícula. Ok, entonces lo que decimos es que esta velocidad del centro de masa no le puede cambiar la colisión. Ok,
sobre este centro de masa, sobre este punto, es donde se va a conservar la energía. Por eso me conviene hablar del momento lineal, para poder aplicarle a esta energía propiedades vectoriales y saber en qué dirección se va a mover, con qué velocidad. Bueno, con qué velocidad que proporciona la energía cinética. Y, como había dicho, por eso me interesa conocer esta cantidad. Y el momento lineal, pues básicamente para poder sacar la pseudoecuación de movimiento. O bueno, la casi ecuación de movimiento. Pero bueno, entonces, para eso me conviene también definir mi momento lineal del centro de masa. Tal y como lo tengo así. Y lo voy a definir como mi mu. Bueno, no es la mu, perdón. No, la mu sí es una constante. En realidad lo que vendría siendo mi masa del centro de masa, que de hecho lo voy a escribir con una letra distinta, va a ser esta m, porque es mi masa total. ¿Ok? Entonces te voy a poner mi masa total por mi velocidad de centro de masa. ¿Ok? Pero entonces hay que empezar a definir esto. Esta velocidad del centro de masa yo la voy a despejar de esta ecuación que acabo de escribir. Muy bien. Entonces aquí, como tenía mi velocidad del centro de masa, tiene que ser mi momento del centro de masa entre mi masa total. ¿Ok? Y pues bueno, nuevamente ya sabemos que esto tiene componente vectorial. ¿Ok? Entonces al ser un momento total, aquí le puse centro de masa, pero bien le puse haber puesto momento total, lo que voy a hacer es ponerlo el momento de A sobre B, bueno, que ejerce A sobre B, más el momento que ejerce B sobre A, pero lo estoy poniendo así, ¿ok? ¿Por qué estoy poniéndolo así? Porque nuevamente, esta velocidad, como la estoy escribiendo en términos de del momento lineal total, va a ser susceptible al principio de superposición, que nuevamente es lo que nos va ¿cómo se llama? A regir todo esto. ¿Ok? Entonces aquí lo que quisiera poner es un ejemplo de conservación de momento y transferencia de energía. Lo voy a poner ya aquí abajo para que no nos perdamos, más bien que no quede en mucho desorden. De hecho es el problema modelo 99 del libro. Y dice así. Dice: el péndulo balístico se utilizó para medir las velocidades de las balas antes de que se inventaran los dispositivos electrónicos. Nuevamente, con la pura energía de un proyectil impactando un blanco podemos conocer la velocidad. Vamos a ver ahorita de qué manera, porque esto tiene mucho sentido. Yo creo que lo voy a hacer aquí. ¿Ok? Entonces voy a pintarlo de esta forma. Tengo mi superficie esta, digamos un péndulo, si están colgando, voy a hacerlo más largo. Así. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener una masa, bueno, según el libro viene aquí medio larga, ¿ok? Que va a estar colgando, aunque de hecho esta cosa no se podría sostener tan bien, pero bueno. No, de hecho, ¿saben qué? Sí, lo voy a hacer de una manera que tenga sentido. Entonces voy a tener mi masa m. Y lo que a mí me interesa conocer entonces... bueno, voy a acabar de leer el problema. Porque lo que va a pasar es que tengo el péndulo y se le va a hacer chocar contra una bala que no me salió. Es como más así. Bueno, una bala. Ok. Que va a tener una velocidad desconocida, que es lo que yo quiero conocer. Entonces, lo que se plantea es lo siguiente. Que tenemos un bloque grande de madera cuya masa va a ser, por ejemplo, de 5.4 kilogramos, para tener algo, que prende de... ya vi por qué. Son 2 cordones. Ok. Sí, con razón. Ahora ya tiene más sentido el dibujito. ¿Me sirve que tengan el libro a la mano también?
Ahí está, no es. Es que se ven casi iguales. Perdón. Ah, también me recuerda qué color traían. Ajá. Si es una masa larga, cuelga de 2 cordones. Una bala con una masa chiquita, bueno, más pequeña, voy a poner así minúscula, de 9 gramos, 9.5 gramos, se dispara en el bloque y llega de inmediato al reposo. El sistema formado por el bloque bala oscila entonces hacia arriba con su centro de masa elevándose a una distancia vertical h, es decir, de acá suponemos que está el centro de masa. Vamos a pensar que se eleva una distancia h. Yo lo voy a pintar con un color más clarito. ¿Cuál es el rojo? Creo que este es el rojo, ¿ok? Entonces esta cosa se va a levantar. Ajá, un tanto así. Una distancia h. Bueno, que de hecho no está bien pintado así, ¿verdad? Porque la puse como en el centro, entonces se va a mover esta distancia h. Ándenle así, ok. Y a esta altura vertical le va a dar un valor de 6.3 centímetros, ¿verdad? Antes de que el péndulo llegue momentáneamente al reposo. Al final de su arco, ¿cuál es la velocidad justo de la bala de la colisión? Entonces, básicamente lo que está haciendo, suponemos acá un centro, bueno, no un centro de masa, pero si reducimos el péndulo a uno puntual y nada más se mueve aquí, una altura ¿de cuánto? De 6 centímetros. Entonces, nada más queremos calcular, como ya lo habíamos hecho con otros péndulos, cuál es la velocidad al final de esta trayectoria del arco. ¿Ok? Y pues bueno, el cálculo es bastante simple. Esta velocidad del estado final, y de hecho aquí lo que voy a hacer es que le voy a poner aquí una velocidad inicial, y quiero conocer aquí mi velocidad del estado final, así con esta letra V, sin nada. ¿Ok? Esta ya la conozco, es de hecho la ecuación que deduje aquí arriba. De hecho, ni siquiera la voy a escribir otra vez, la voy a copiar directamente, ¿verdad? Aquí está. Y tomen en cuenta que estas son cantidades que sí podemos conocer. Que sí podemos conocer fácilmente. Básicamente lo único que quiero conocer es las masas de mi sistema, es decir, la masa del bloque y la masa de la bala, que son cosas que puedo medir antes de realizar el experimento. Pero, ¿qué pasa con la velocidad inicial? ¿Qué es lo que pasa con esta velocidad? ¿Cómo la conozco? Básicamente con el teorema de la conservación de la energía, que lo voy a escribir acá. ¿Cuál es? Delta E es igual a ser, de hecho con otro color, me agradaría más. Con color morado, una cosa así, este morado. Ok, entonces mi teorema de la conservación de la energía es este de acá. Entonces vamos a escribirlo de una manera más explícita. Voy a tener que un medio de mi masa por mi velocidad inicial al cuadrado más mi energía potencial del estado inicial. No sé cómo ponerla acá. Ya vi cómo. Voy a ponerle aquí un Y inicial. Tiene que ser igual a mi energía mecánica total en el estado final, que es esto que tengo acá. Pero entonces vamos a pensar otra vez cómo vamos a medir esto y cuál va a ser mi sistema de referencias. Y yo estoy pensando que parto del reposo que voy a tener. Bueno, antes que nada, vamos a generalizar para el sistema. Esta M en realidad se va a convertir en mi masa total. Voy a escribirlo con rojito. ¿Ok? Tendré mi masa total, que es mi masa del bloque más mi masa de la bala, ¿verdad? Así les había puesto.
¿Ok? Entonces nada más hay que sustituir esto de acá a aquí, de tal manera que en el estado final hay que considerar que el sistema va a acabar en reposo otra vez. Entonces prácticamente, como está colgando este péndulo, si yo puedo poner mi sistema de coordenadas en este punto de acá que puse como que tan estratégicamente, puedo pensar que mi y es 0 y mi velocidad final también es 0 porque termina llegando al reposo. Por lo tanto, mi conservación de la energía se modifica de esta forma. Termino diciendo que mi energía es la masa total. Que mi energía de mi energía cinética va a ser igual a... no, perdón, en este me equivoqué, este no es 0. Porque este sí se mueve. Va a ser a mi energía Y inicial. ¿Ok? No, mentira. Esta es la que es 0, esta es la que no es 0. ¿Por qué? Ay, ya necesito borrar esta cosa. Ajá, esta es la que no es 0. ¿Por qué? Porque otra vez estoy considerando mi estado final. Este de acá. Este es mi estado final. Digamos que no estoy considerando cuando regresa, sino cuando se queda acá. ¿Ok? Entonces sí, esta la mando a 0, pero esta ya no. Esta es mayor que 0. Entonces esta ya no es mi Y inicial. Ya es mi Y final, que es esta distancia h que definí. ¿Ok? Pero bueno, esta de acá también es mi masa total. Solo escribí mal, entonces vamos a escribirlo bien. Entonces, ¿qué voy a tener? Que mi masa total por G por mi Y final, que se va a H. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Simplemente voy a despejar esta velocidad de acá para conocer la velocidad con respecto a mi energía potencial. Entonces de esta forma no necesito siquiera conocer a qué velocidad inicial iba. Simplemente puedo utilizar el teorema de conservación para poder conocer cómo es esta velocidad inicial. Y esta va de la siguiente forma. ¿Verdad? De hecho... no, perdón. Esta no es la masa total. Aquí me equivoqué. En el estado final sí es la masa total, porque es el ¿cómo se llama? El estado final con las dos partículas incrustadas una en otra. Esta sigue siendo la masa inicial de la bala, porque es la que tiene energía cinética. ¿Ok? Entonces esta es mi masa de la bala. Esta sí tendría siendo mi masa total, porque es la del estado final, cuando aquí ya está incrustada la bala. ¿Ok? Qué feo dibujé la bala. Aquí ya está incrustada la bala, ¿verdad? Entonces mi masa de acá es la del sistema final, la masa total. Ok, perfecto. Entonces aquí que tengo, esto va a ser más menos, pero al menos lo vamos a ignorar por ahora. Voy a hacer qué cosa. Aquí es mi masa esta. Ajá. Va a ser mi masa total entre mi masa 1 por G entre H. Y noten otra vez, las unidades concuerdan, ¿verdad? ¿Qué voy a tener? Voy a tener el de las masas, se me van, o sea, aquí me da, me da una cantidad dimensional. G, pues que, bueno, aquí lo voy a poner, este es kilogramo entre kilogramo, pues se eliminan por G. G tiene metros sobre segundo cuadrado. Ajá. Ay, no es este. Y H, que tiene cantidad de metro. Ok. Entonces esto me da metro sobre segundo cuadrado raíz, que es metro sobre segundo. Entonces la unidad me queda. Y noten nuevamente, no necesité conocer la velocidad inicial, nada más con conocer la energía potencial, gracias
gracias al teorema de la conservación de la energía. Es lo único que necesité. Por lo tanto, regresando a esta ecuación de acá, yo ya puedo escribir mi ecuación, bueno, mi fórmula de la velocidad terminal, que va a ser esto de acá. Y aquí lo voy a utilizar otra vez con esta notación. Voy a hacer M1 entre mi masa total, así por esta cantidad de acá, que es mi raíz de mi masa total entre M1 por GH. Vale, creo que aquí se me amontonó un poquito, pero esto de acá terminaría siendo la velocidad final de la bala. ¿Ok? Entonces yo creo que lo vamos a dejar aquí con este ejemplo. Dudas, preguntas y demás, por favor escríbanlas aquí o en el grupo de WhatsApp. Y pues nos estaremos viendo ya sea inmediatamente o cuando decidan tomar la siguiente clase. Hasta luego.